Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la segunda parte de anestesia y ya más o menos tenemos una idea de por qué es importante la anestesia, cuáles son las herramientas que se tienen que utilizar para la anestesia de fauna silvestre y, y vimos algo muy somero sobre eh, cuándo anestesiar y cuándo no anestesiar, ¿cierto? Entonces, los anestésicos que se utilizan para fauna silvestre, pues podrían ser prácticamente todos los que hay en el mercado. ¿Por qué? Pues porque es que trabajar con primates se anestesia más fácil con los mismos protocolos un humano y un primate. Los mismos protocolos del susoscrofa con los de los ainos. Los mismos protocolos de los equinos de restricción con las cebras. Los mismos protocolos de restricción de felinos con todos los felinos silvestres, ¿cierto? Entonces a uno le toca utilizar un ramillete enorme de posibilidades. Y quizá eso es una de las fortalezas del médico de fauna silvestre, que tiene mucha experiencia, sobre todo en el manejo de diferentes tipos de protocolos anestésicos para diferentes tipos de especies. Ahora, la mayor parte de los anestésicos o de la restricción química en animales silvestres tiene que ser por vía parenteral. Lastimosamente, no quisiera, por ejemplo, como en el caso de los perros, que fuera, digamos, un tipo de anestesia vigilada desde un principio, inhalada, pero no, algunas veces no se puede. Pues es muy difícil ponerle una anestesia inhalada a un felino, por ejemplo, en la cabeza, sino que primero hay que anestesiarlo por medio de vías parenterales, como por ejemplo dardos, para después llegar a abordar, por ejemplo, otras vías. Ya en ese orden de ideas, no existe el fármaco ideal, todos los fármacos tienen efectos indeseables y no todos los fármacos actúan al mismo nivel en todos los animales. Entonces, una de las razones por las cuales un fármaco debería ser ideal no es factible cumplirlo, no cumple con todas estas características. Pero cuando usted combina anestésicos, hace muchas cosas. Cuando usted combina anestésicos, permite, por ejemplo, reducir la dosis de los medicamentos ostensiblemente, reducir, por ejemplo, los efectos indeseables. Hay casos muy concretos, por ejemplo, ketamina generalmente a los cánidos los puede hacer convulsionar, o a los félidos también. Si usted lo pone solito, pero si lo administra en conjunto con un anestésico, una benzodiazepina, con una derivado fenotiazínico o con un agonista alfa-2 adrenérgico, usted va a tener otros resultados, va a tener una disminución, digamos, en la motilidad y en los reflejos y en todo esto, y no va a presentar, o digamos va a disminuir en gran medida la posibilidad de presentar, por ejemplo, epilepsias o convulsiones, por ejemplo, no, epilepsia no, convulsiones en el momento de la restricción química. Hay anestésicos, por ejemplo, que hacen vomitar. Los agonistas alfa-2 adrenérgicos como la silacina buah, hacen que prácticamente el animal muere en anestesia porque un vómito en anestesia es broncoaspiración y broncoaspiración no es compatible con la vida. Entonces, cuando usted administra un producto aparte de esos de alfa-2 adrenérgicos, puede contrarrestar esa motilidad, esa motilidad a nivel del cardio, que es tan factible, que es tan diciente, que es tan constante con el uso de los alfa-2 adrenérgicos. Decrece el tiempo de inducción, también eso es muy interesante. Y la recuperación también muchas veces al combinar fármacos tiende a ser más rápido. Entonces lo que ustedes se van a dar cuenta es que en fauna, ni siquiera en fauna, en domésticos e incluso en humanos, no se utiliza solo un anestésico, se utiliza una combinación generalmente de anestésicos. No es factible muchas veces, por muchas situaciones que les acabo de mencionar, utilizar un solo anestésico. Es importante que ustedes vayan entendiendo que la anestesia es un riesgo potencial para cualquier animal. Entonces, cuando usted no sabe la dosis e involucra una sobredosificación, generalmente un animal puede llegar a todos estos estados de una forma muy, digamos, común, muy constante entre los anestésicos
en donde empieza el animal, por ejemplo, en un estado 2, en un estado 3 con un plano superficial. Aquí, por ejemplo, hay una anestesia ligera. En un plano hay una anestesia ya más fuerte y en un plano 3 es una anestesia profunda. Y esa anestesia profunda puede estar acompañada, por ejemplo, de midriasis. Chicos, después del plano profundo sucede una parálisis vulvar y básicamente la muerte del individuo. O sea que por lo general, por lo general, la anestesia, uno tiene que saber utilizar las dosis porque es un riesgo potencial para cualquier animal, una posible sobredosificación. Pues eso ya ustedes más o menos lo saben, lo conocen. Entonces, es claro que cuando vamos a trabajar con animales, cuando vamos a anestesiar animales, tenemos que manipularlos de una forma tal que lo último que uno piense es que digamos, la muerte por factores iatrogénicos no se pueden presentar desde ningún punto de vista. Tienen que ser solamente por cuestiones, digamos, propias del individuo, ni siquiera por las dosis que uno llegue a administrar. Algunas veces, lastimosamente, como siempre les he comentado en fauna silvestre, es un riesgo potencial mucho más que en domésticos la anestesia, ya que en domésticos usted puede sacarle una muestra de sangre y determinar por medio de química hepática y química renal cómo se encuentra el animal. En animales silvestres no se puede. En animales silvestres es muy poco factible que usted pueda hacer eso, debido al manejo. Entonces, la idea es hacerlo todo de una forma muy adecuada, entender que son animales, muchos de ellos son presas, hay que taparles los ojos, porque cuando un animal está entrando en anestesia, él todavía ve, él todavía siente, y siente que una persona se está acercando, es básicamente, él va a pensar que es el depredador el que se lo va a comer. Y eso es contraproducente para el bienestar de los mismos individuos. Ya ustedes saben casos concretos de la complejidad que tiene, por ejemplo, los procesos de restricción en cérvidos. Son animales que se estresan tanto y tanto que es muy factible la miopatía por captura o un paro cardíaco en el momento de la restricción. No todos los animales se intuban, ojalá se pudieran intubar, no todos los animales silvestres se canalizan, ojalá se pudieran canalizar, pero en algunas circunstancias se trabaja en campo y muchas veces no es factible hacerlo, ¿correcto? Entonces, lo que sí hay que hacer, por ejemplo, esta es una foto de la doctora Camila Dunner, chilena, es que, miren, este Oryx está con todos los protocolos y toda la parafernalia posible para evitar que cuando el animal se esté levantando de la anestesia, se golpee contra todo. Por ejemplo, miren que le ponen en los cuernos una especie como de protección, le amarran las patas y solamente se la sueltan cuando le administran el antagonista o cuando definitivamente ya se está despertando. De todos modos, estas anestesias en cérvidos son tan complejas, muchachos, que por lo general se manejan antagonistas. Vamos a hacer la diferenciación entre tranquilizantes e inmovilizantes, ¿cierto? Los tranquilizantes clasifiquémoslos como los derivados fenotiazínicos, las butirofenonas, las benzodiazepinas, los agonistas alfa o adrenérgicos. Y los inmovilizantes, vamos a hablar de barbitúricos, propofol, los ciclohexanos o los que, digamos, los que hablamos nosotros que son los anestésicos disociativos, opioides y los inhalatorios. Entonces empecemos. Los tranquilizantes. Los tranquilizantes, muchachos, pues digamos, se utilizan mucho en fauna silvestre y obviamente los que más se utilizan son los derivados los derivados fenotiazínicos. Específicamente la acepromacina o la promacina. La dosis general de los derivados fenotiazínicos en muchos animales es 1 miligramo por kilogramo. ¿En qué lo utilizo yo? Ustedes van a encontrar múltiples protocolos, pero yo lo utilizo mucho la cepromacina en dos situaciones. Una, en anestesia de primates, lo utilizo en combinación con ketamina, a esa dosis, a 1 miligramo por kilo la cepromacina. En anestesia de cánidos, mustélidos, prosiónidos, es decir, pequeños mamíferos,
a esa dosis, a 1 miligramo por kilo, incluso le puedo bajar un poquito más porque el problema de la acepromacina es que es supremamente hipotensora. Y como es tan hipotensora, podemos tener problemas en el momento de la anestesia, sobre todo en shock. También hay que revisar que la acepromacina puede inhibir el centro de la termorregulación. Entonces, cuando usted trabaja en climas muy calientes, hay que, por ejemplo, nos tocaba utilizar baldes con agua. Y en climas muy fríos, yo no tengo tanta, digamos, experiencia en climas muy fríos, sino en Bogotá, y en Bogotá prácticamente todo hay que ponerle colchas térmicas. Entonces, hay que controlar muy bien la temperatura, porque una hipertermia, una hipotermia por una inhibición del producto puede matar al animal, básicamente. Yo no estoy casado con marcas, yo simplemente les voy a decir algunas marcas y algunos fármacos que hay, fármacos no, algunas marcas comerciales que hay en el mercado, otras de pronto incluso ya no existen, poco desactualizado, pero quiero que sepan que es lo que se utiliza. Entonces el Tranquilan, vienen muchas marcas, ¿cierto? Está el Tranquilan de Sol, el tranquilizante de Holiday y hay otros acepromacinas en el mercado. Generalmente vienen al 1%, es decir, 1 miligramo en 1 mililitro. Y también he utilizado acepromacina, por ejemplo, en cebras. En cérvidos yo tenía un problema enorme, que era que cuando habían tormentas eléctricas, los cérvidos se me tiraban contra las mallas, contra absolutamente todo. Entonces, una forma de manejar ese estrés es utilizar, por ejemplo, los mismos gránulos que se utilizan en equinos de carreras de Estados Unidos, ¿cierto? Eh, Esto es básicamente, pues nosotros lo utilizábamos con ese fin, disminuir el estrés por confinamiento en algunos casos. Derivado de la butirofenona, bueno chicos, como para concluir en el caso de la cepromacina, la cepromacina para mí es ideal y yo lo utilizo mucho más. Incluso la literatura reporta que el anestésico ideal para primates del Nuevo Mundo es ketamina diazepam. Y realmente a mí me fue muy bien. Yo pues les digo que he anestesiado miles de animales, anestesiando micos, primates, sobre todo el Nuevo Mundo, cévidos. Eh, Me ha ido supremamente bien con la combinación ketamina-cepromacina. Es una combinación muy sencillita y en clima cálido nunca tuve problema alguno de, digamos, de problemas por ejemplo, de muertes por la cepromacina que yo me haya dado cuenta. Bueno, aloperidol es un producto, bueno, los derivados de la butirofenona, aloperidol y la azaperona son productos que no son tan utilizados, ni siquiera en domésticos. En el caso de la saperona, tenemos el estresnil, se utiliza mucho en la producción porcina, porque con este se hace sedación en cerdos pequeñitos para hacer, por ejemplo, castraciones. Y en la medicina humana, el aloperidol es un producto que se utiliza con fines psiquiátricos. Nosotros, en animales silvestres, utilizamos el aloperidol, por ejemplo, es muy utilizado con fines de movilización de animales. Por ejemplo, cuando yo movilicé un tigre blanco desde Medellín a Barranquilla, le puse dosis de aloperidol en la carne, le puse comprimidos de aloperidol humano, el animal se comió toda esa carne y se fue muy tranquilo en el viaje. O sea que los anestésicos o los tranquilizantes no solamente son para procesos de restricción química, también son, por ejemplo, para procesos tan simples y tan sencillos como este, como por ejemplo una movilización de un hábitat a otro lado. Yo realmente la saperona solo la he utilizado en suidos silvestres, en la Tayasu tajacu y Tayasu pecari, es decir, los saínos, los suidos silvestres. ¿Podría servir, por ejemplo, para jabalíes? Sí, supongo yo. No conozco la dosis, pero supongo yo que se podría utilizar. Eh, Básicamente, es un, eh, es un producto que se utiliza muy bien porque puede disminuir el riesgo de miopatía porque al parecer tiene actividad antiserotonina. Eso es lo que estipula la literatura. Bueno, los derivados de la benzodiazepina, la literatura, como les dije ahorita, reporta que en combinación con
anestésicos disociativos son muy buenos para anestesiar una cantidad de animales que ustedes no se imaginan. Entonces el listado es enorme. O sea, el listado, por ejemplo, en los libros de Vademecum de fauna silvestre, en donde se utiliza diazepam es pues en cualquier cantidad de animales. Vamos a buscar por acá. El diazepam, chicos, miren, este libro es el libro que yo utilizo, el de Ian Ramsey. Y hay un libro mucho más famoso que este, que es el de Carpentier. Creo que en la plataforma Drive se las puse a ustedes, el libro de Carpentier en formato PDF. Eh, el problema es que ese libro de Carpentier, como les he dicho yo a ustedes, eh, no tiene, por ejemplo, la acción, las indicaciones, el grado de seguridad, las contraindicaciones, las reacciones adversas, todo ese tipo de cosas que sí son, eh, mm, eso, digamos que sí salen acá, ¿cierto? Que sí salen en este libro. Entonces, por ejemplo, miren, en diazepam se puede utilizar en mamíferos, en reptiles, por ejemplo, en ataques epilépticos en reptiles, dice 2.5 miligramos por kilogramo intramuscular o intravenoso. En aves, ataques epilépticos también. En anfibios no hay información. Para anestesia, chicos, yo utilizo en mamíferos prácticamente una cantidad que ustedes no se imaginan, ¿cierto? El, es el fármaco, a ver, miren el mecanismo de acción. Es inhibitorio del sistema nervioso central del GABA, ¿sí? O sea que a través de la unión al sitio de las benzodiazepinas en el sistema nervioso central. Muy interesante. Bueno, entonces, la dosis general de las benzodiazepinas, es decir, de diazepam, es de 0.51, de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo. Hay, un, hay una benzodiazepina que viene conjuntamente ya con un anestésico disociativo comercialmente hablando, que es el solazepam, diletamina solazepam. Ese viene un fármaco que ya lo vamos a ver, que se llama el Soletil. Ahorita vemos el Soletil, cuando veamos anestésicos disociativos. Y diazepam, pues hay muchas presentaciones, pero una de las presentaciones más utilizadas es incluso el diazepam humano, que viene generalmente 5 miligramos en 1 mililitro, es decir, viene al 0.5%. Tenemos los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Los alfa-2 adrenérgicos producen generalmente o se adaptan precisamente a esos receptores alfa-2 adrenérgicos. Y por eso, digamos, en algunos bovinos puede ser contraproducente utilizarlos, puede ser, digamos, hay que utilizarlo con mucha precaución, con mucha prudencia, porque pueden producir arritmias cardíacas. Lo que sí es interesante es que los agonistas alfa-2 adrenérgicos se utilizan para un sinnúmero de protocolos diversos. Para mí es ideal, por ejemplo, el uso de la silacina con la ketamina la anestesia, por ejemplo, de félidos silvestres. La silacina yo la utilizo con ketamina para la anestesia de venados. La detomidina o medetomidina puede ser utilizado en combinación también con anestésicos disociativos para anestesia, por ejemplo, de calitrícidos, de titis. Entonces, si ustedes revisan la literatura, se utilizan una gran cantidad de especies diversas. ¿Dónde, digamos, yo no utilizaría? Yo no utilizaría en aves, no utilizaría en reptiles, porque es que eso todavía no está, digamos, comprobado de manera rigurosa que estos anestésicos tengan algún grado de implicación médica. Entonces, por lo general, no se utilizan todavía, no hemos hablado todavía de aves. Miren que yo no les he mencionado ni aves ni reptiles todavía, ¿cierto? Bueno, hay un problema. La dosis general es de 0.5 a 3 miligramos, dice Carpentier. Pero resulta que si ustedes le ponen 3 miligramos por kilo a un mico de silacina, lo matan de una bradipnea y una bradicardia. Por eso es que esa dosis tiene que ser manejada con mucha precaución. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, para cérvidos o animales fermentadores anteriores o posteriores, las dosis de estos agonistas alfa-2 energéticos podrían ser un poquito superiores, podrían llegar a 2. Por ejemplo, en venados yo utilizo una dosis de 2 miligramos, en chigüiros puedo subirlo hasta 2 miligramos también. Pero en animales monogástricos, una dosis de 2 miligramos por kilo es muy alta. De 3 miligramos por kilo ya es exagerada, incluso lo pueden matar. Por eso, se trabaja generalmente una dosis de 0,5 miligramos por kilo en mamíferos, porque este producto, o estos productos más bien, son fuertemente, disminuyen la frecuencia cardíaca y respiratoria, para que me entiendan. Y en un estudio que yo hice con chigüiros, que por ahí está publicado, la anestesia entre tiletamina, solazepam o silacina, en este caso, y ketamina, es muy buena. O sea, se pueden utilizar las dos combinaciones sin ningún tipo de problema. Lo que, lo que se tiene que tener en cuenta es que estos agonistas alfa-2 adrenérgicos pueden producir bradicardia, pueden producir bradipnea, que en casos concretos de chigüiros que tengan algún problema cardíaco, que estén en condiciones ex situ, por ejemplo, pues literalmente uno no puede utilizar ese protocolo. La silacina es compleja en pacientes que tengan problemas, por ejemplo, comorbilidades del sistema respiratorio o del sistema cardíaco, ¿cierto? Del músculo cardíaco. Silacina viene a 2 miligramos por mililitro, perdón, 20 miligramos por mililitro, es decir, al 2%, pero nosotros también teníamos que utilizar una silacina norteamericana que se llama Silayec. ¿Por qué? Porque viene al 10%, tiene mucho más concentrada. Resulta que en los dardos donde nosotros teníamos que anestesiar, por ejemplo, felinos, un jaguar de 100 kilos, un león de 200, un tigre de 300, esos volúmenes son demasiado grandes. Por ejemplo, imagínense ustedes un tigre de 300 kilos con la dosis mínima. Es decir, 300 por 0,5 les da como 150 miligramos. Y si hablamos que cetón o que silacina está en 20 miligramos por mililitro, pues si ustedes hacen una regla de 3, daría algo así como casi 8 mililitros, 7,5 mililitros. 7,5 mililitros solamente de silacina en un dardo. ¿Y de la ketamina dónde va? No le cabe. Por eso, algunas veces toca utilizar productos mucho más concentrados, como por ejemplo el Silayec, donde esos mismos 150 miligramos estaban en 1,5 mililitros, porque viene a, 10, a 100 miligramos por, kilo, por mililitro, es decir, al 10%. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La detomidina y la medetomidina son productos que se están utilizando mucho, pero que lastimosamente todavía hay muchas marcas que no la han traído al país. Entonces, muchas de esas detomidina o medetomidina son utilizadas, son compradas, por ejemplo, en Argentina, en México o en Estados Unidos y se traen hasta acá. Estas son las dos dosis que trae la literatura. Yo realmente he utilizado muy poquitas veces la medetomidina o detomidina. Sé que es el protocolo ideal para la anestesia de calitricidos y de póngidos, es decir, de chimpancés y de titis, para que me entiendan. Eh, y la Fundación Proyecto Tití hace esa combinación con los titis que ellos capturan. Ketamina, detomidina y si no estoy mal, no, el otro fármaco, no recuerdo cuál es, muchachos. Aquí debe decir calitricidos. Metomina con ketamina. Ah, no, son dos fármacos nada más. Bueno, en titis. La anestesia inhalada, muchachos, pues sería lo ideal utilizarla en todos los fines y en todos los animales, pero algunas veces, por ejemplo, o sea, literalmente se puede utilizar en cualquiera. Pero para llegar a esto, usted tuvo que haber dardeado primero este león, ¿cierto? Eh, él es el veterinario que hizo un libro bellísimo que ustedes tienen en este momento en el Drive, que es de restricción de fauna silvestre. Y miren, prácticamente cualquier animal se puede intubar, se puede canalizar, ¿cierto? Osos, cacatúas, tucanes. El problema es que
algunas veces para usted llegar aquí, tiene que dardear ese animal primero. Entonces, para llevar un animal hasta a ponerle, por ejemplo, un isoflorano, tiene que ser primero un tipo de restricción de tipo físico o por medio de dardo, químico, pero por medio de dardo. El isoflorano se utiliza muy bien en prácticamente todos los animales. Para mí, el isoflorano es el fármaco de elección en la restricción química de reptiles y de aves. La cosa es que hay que saberlo utilizar. Mm, por ejemplo, esta anestesia con isoflorano, incluso más que un médico veterinario de fauna silvestre, la ejerce mucho mejor una persona que tenga conocimientos en anestesiología. Entonces se puede hacer de muchas formas, ¿cierto? Se puede hacer con cámaras, se puede hacer directamente desde la glotis, por ejemplo, miren acá en esta serpiente. Bueno, recuerden que en las aves existe una incógnita todavía y es algo que, pues, que muchos veterinarios todavía sugieren como polémico, si em, poner sonda traqueal o no poner sonda traqueal. Recuerden que los anillos traqueales en las aves son superpuestos. Entonces, algunas veces puede haber daños en esos anillos traqueales cuando se utiliza una sonda de este tipo. Bueno, los barbitúricos jóvenes, pentotal sódico, pentobarbital, prácticamente ya no se utilizan. Antes se utilizaban en domésticos un poquito, en caballos, pues yo creo que todos se utilizan. El único barbitúrico que se utiliza, muchachos, es el pentotal sódico al 39%. ¿Cuál es ese, muchachos? A ver quién me dice. Yo sé que todos lo conocen, pero vamos a ver si son capaces de decirme. ¿Cuál es el pentobarbital sódico al 39%? Si les digo que todos lo conocen, es porque todos lo conocen. ¿No es la eutanasia, profe? Es el Eutanex. Exacto, Matilde. ¿Sí? Lastimosamente, para muchos animales también se tiene que buscar velar por el bienestar de los mismos. Entonces, cuando usted quiere, digamos, apaciguar el dolor en un individuo, lo mejor es hacerlo por medio de un anestésico. Y el Eutanex no es otra cosa sino pentoorbital sódico al 39%, 390 miligramos en un mililitro, o sea, viene supremamente concentrado. La anestesia disociativa es quizá la que más se utiliza en animales domésticos, ya que la ketamina es el fármaco, digamos, de elección. La ketamina, denme un segundo, muchachos, busquemos por acá. Lo tengo. Dice, mecanismo de acción. Antagoniza neurotransmisor excitatorio del glutamato de la N-metil de aspartato en el sistema nervioso central. Y muestra acciones agonistas en los receptores del TI-kappa. No interactúa con receptores del GABA como si lo hacen otros fármacos. Entonces, bueno, ese es un mecanismo de acción. eh, y cuando yo les digo que la ketamina se utiliza para una cantidad de cosas y para una cantidad de animales, chicos, es que sí, prácticamente en prácticamente todos los animales se puede utilizar ketamina. Ahora, hay animales en los que la ketamina no le hace ni cosquillas. Por ejemplo, ustedes dirán, en los caballos, sí, en las cebras, ustedes ponen solo ketamina, el animal no se les anestesia. Usted pone solo ketamina en una danta, que es un primo hermano, es un perisodáctilo, primo hermano de los caballos, y no se le anestesia. Tiene que utilizar una combinación con algo. Entonces, otro de los problemas es que la ketamina es un anestésico disociativo, aumenta la electroconductividad en el sistema nervioso central y eso hace que pueda ser mucho más fácil propender a ataques epilépticos en la mitad de una anestesia. Yo he tenido en muchos animales convulsiones por ketamina, por ejemplo, en felinos. En felinos hay algunos que son especialmente susceptibles. Por ejemplo, los pumas y los jaguares pueden tener algún tipo de
no, jaguares no, pumas, pueden tener algún tipo de compromiso este tipo de fármacos, porque realmente es el, digamos que ya lo he escuchado, que lo han reportado, y a mí particularmente me sucedió un par de veces. Pero lo que quiero que entiendan es que, primero, los anestésicos disociativos pueden ser, por ejemplo, los más comunes, ketamina o tiletamina, pero no van solos. ¿En qué animales van solos? En aves y en reptiles. En aves y en reptiles usted sí los puede utilizar solitos, sin combinarlos con absolutamente nada, y usted va a tener una anestesia relativamente aceptable, buena en aves y aceptable en reptiles. La dosis general es de 10 miligramos por kilo para animales de tamaños similares a los perros, metabolismos similares a los perros, pero mientras más grande sea el animal, mientras más lento sea su metabolismo, la dosis tiende a disminuirse en concentración o en proporción. Entonces, los úrsidos, por ejemplo, animales muy grandes, yo no manejo ketamina más de 5 miligramos por kilo. Pero si hablamos de animales ya muy pequeños, como por ejemplo roedores, una dosis de 30 a 40 miligramos por kilo es una dosis aceptable para ketamina. De la dosis tiende mucho a estar establecida para ketamina referente al metabolismo del mismo individuo, ¿cierto? Bueno, otra cosa, la ketamina siempre debe ir en combinación. ¿Con qué? Por ejemplo, con agonistas alfa-2 adrenérgicos, yo anestesio venados, anestesio felinos, anestesio cérvidos, ¿sí? En combinación con benzodiazepinas, primates, combinación con derivados fenotiazínicos, primates, pequeños mamíferos. eh, bueno, ¿en qué no se utiliza ketamina? Básicamente, pues ketamina no se utiliza en peces, que yo sepa, pues no hay como buenos reportes sobre anestesia en peces con ketamina. Y mm, la ketamina, por ejemplo, tiene que ser utilizada, como les acabo de mencionar, en combinación. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con una danta, seguramente tengo que ponerle algo de ketamina, pero solo a la ketamina no le hacen ni cosquillas. A eso me refiero. Aquí vemos las ketaminas que venden, son más o menos pueden venir a 10 miligramos, perdón, a 50 miligramos por mililitro y a 100 miligramos por mililitro. Es decir, vienen al 5 y al 10% por lo general. Depende de la que usted compre. Y este es otra derivado, perdón, otro anestésico disociativo, como la ketamina, es el Soletil. Este viene tiletamina, que es un anestésico disociativo, en combinación con diazepam, perdón, en combinación con solazepam. Y el solazepam, ahorita se los dije, es un derivado, perdón, es una benzodiazepina. Es decir, es un primo hermano del diazepam. Entonces, cuando hablamos de soletil, es como hablar tiletamina solazepam, es tan parecida a la restricción química como lo podemos encontrar en ketamina diazepam. Tiletamina solazepam es casi lo mismo que ketamina diazepam, ¿cierto? Para que me entiendan. Y generalmente se maneja una sola dosis que me parece un poco, que me parece poco prudente por parte de la empresa, porque ellos tienen unos insertos donde dicen 5 miligramos por kilo. Chicos, si funciona, realmente sí funciona, o sea, no es que no funcione, sino que creo que falta todavía mucha información. Creo que 5 miligramos por kilogramo no es para todas las especies animales. Pero para que me entiendan, yo utilicé 5 miligramos por kilogramo para anestesiar 160 chigüiros y no se me murió ninguno. Eh, Tiletamina solazepam funciona supremamente bien en una cantidad de animales diversos. Hay gente, por ejemplo, hay veterinarios y anestesiólogos muy duros que no les gusta mucho esta combinación, que prefieren utilizar ketamina diazepam por cosas que han visto que han estado publicados. Y hay especies que son potencialmente susceptibles a la tiletamina. Entonces, opioides
Son fármacos, como ustedes lo saben, que proceden sus precursores de las hojitas de la amapola, de las florecitas de la amapola. Y los opioides se han utilizado ampliamente en las ciencias veterinarias desde hace décadas. Los que más se utilizan, principalmente el propofol y el fentanilo. Hay, pues para que me entiendan, el fentanilo es un opioide que en este momento está siendo utilizado con fines psicotrópicos en Norteamérica y es un problema de salud pública en algunas ciudades. En Filadelfia, por ejemplo, la gente homeless, pues la gente de calle, eh, son personas que consumen fentanilo, algunos de ellos. Entonces, el fentanilo realmente es utilizado con muchos fines y los opioides en general en fauna se utilizan también con muchos fines. Yo he utilizado principalmente derivados sintéticos opiáceos, como por ejemplo el butorfanol. He sido capacitado, pues, pero nunca he utilizado ya en casos clínicos reales con estos torfina y carfentanil, que son opioides muy fuertes. Y habitualmente, pues, utilizamos algunos opioides con fines analgésicos. Pero realmente, para poder anestesiar, por ejemplo, grandes animales, por ejemplo, lo que ustedes ven en la, ¿cómo se llama esto? En los videos, cuando van al África y ven un tipo disparándole, por ejemplo, a un elefante, lo que lleva el dardo es un opioide. Puede ser etorfina o puede ser carfentanil. El problema de estos opioides, muchachos, es que son muy potentes, se utilizan solamente con fines investigativos o con fines de restricción en estos animales enormes. Fowler, el doctor Fowler consideraba que uno de cada 3 hipopótamos, por ejemplo, en el momento de la restricción química con algunos de estos opioides podía morir. Y si usted no revierte el opioide fuerte, es decir, el carfentanilo o la etorfina, el animal simplemente se muere. ¿Con qué se revierte? Con el antagonista opioide, que en este caso sería la naloxona, que sí es fácil de conseguir. Etorfina y carfentanil, que no es fácil conseguirlo, el gobierno norteamericano lo tiene en un listado tipo 1 y solamente quien trabaja con esos fármacos es porque ha tenido el permiso por parte del gobierno norteamericano, por así decirlo. Bueno, em, ¿qué opioides se utilizan ampliamente? Por ejemplo, ¿o qué utilizo yo? El propofol se utiliza muy bien en reptiles. ¿Y por qué? Porque es que el propofol es un anestésico de acción rápida. Los reptiles tienen un gravísimo problema en la anestesia, muchachos, que como son animales poiquilotermos o ectotermos, y como se demoran tanto tiempo en entrar en restricción química, usted le pone una ketamina y se demora 2, 3, 4 horas ahí esperando cualquier resultado. Una administración intravenosa de propofol le da a usted una muy buena anestesia durante un tiempo relativamente limitado. El problema de la ketamina en reptiles no es solamente en la inducción, también es cuando se despierta. Un animal puede quedarse dormido un día entero, muchachos, porque son animales de metabolismos muy lentos y la única forma de acelerar ese proceso es poniéndole dosis altísimas, absurdamente altas. Carpentier habla incluso que en reptiles se puede utilizar hasta 100 miligramos por kilogramo, eso es 10 veces la dosis de un perro, proporcionalmente hablando. Yo jamás recomendaría una dosis tan alta en reptiles. Yo sí he utilizado dosis muy altas, he utilizado incluso hasta 80 miligramos por kilo de ketamina. La ketamina es muy segura, es demasiado segura. La literatura reporta incluso sobre dosificaciones 10 veces por encima en animales y el animal sigue vivo, no tiene ningún problema. Hay fármacos que son mucho más sensibles, por ejemplo, los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Entonces, los opioides se utilizan, por ejemplo, para preanestésicos o para anestésicos en reptiles, es ideal. El butorfanol, yo lo he utilizado a una dosis de 0.1 o 0.2, es 10 veces más potente que la morfina y en combinación con ketamina y en combinación con agonistas alfa-2 adrenérgico es lo ideal, muchachos, para anestesiar dantas. Incluso con esa combinación
butorfanol, silacina, ketamina, usted puede llevar y tirar al piso a un caballo, a un cérvido grande, a un elefante. Con esa dosis ustedes pueden tumbar un elefante, muchachos. Sedarlo fuertemente, claro que sí. Esa triple combinación. Y les cuento, esto es un caso que yo tuve que también se los he contado, de una danta que tuvo muchos problemas médicos y la danta no habían protocolos establecidos para la anestesia. La danta tenía un problema en un ojo, tenía un problema también aquí en la mandíbula y recuerdo que me dañó varias de estas careticas y me mordió uno de los cuidadores. Entonces salió un artículo donde más o menos hablaban de la dosis de butorfanol, por ejemplo, miren, 50 miligramos en total para una danta de 280 kilos, 100 miligramos en total, y a esta no se le puso ketamina, y miren que está así. Yo pongo 40, 100, 200 o 40, 100, 100. Estas son dosis totales, estas no son dosis por kilogramo. Chicos, la recuperación fue con tolazolina, que es el antagonista de, de la silacina. Los antagonistas de la silacina pueden ser tolazolina o pueden ser, por ejemplo, la yoimbina. Creo que es que la tolazolina no se consigue acá. La tolazolina principalmente es el antagonista mm, eh, por ejemplo, detomidina y medetomidina. Y la yoimbina es el mejor antagonista para yoimbina, perdón, para silacina. Entonces, como nosotros manejamos silacina y no manejamos medetomidina o detomidina, generalmente el antagonista que utilizamos es la yoimbina. ¿Listo? Bueno, este es el caso. Yo creo que yo se los había mostrado en el caso, en el cuento de casos clínicos. La danta tuvo la anestesia perfecta. Miren, tenía una muela completamente segmentada. Y los antagonistas que más se utilizan, yo diría que los únicos que se pueden llegar a utilizar en este momento son los antagonistas para los alfa-2 adrenérgicos, aquí, por ejemplo, para silacina sería yoimbina, que yo manejaba el antagonil de la Wildlife Pharmaceuticals, y la naloxona, que la naloxona ustedes la pueden encontrar intrahospitalariamente. Entonces, miren ustedes acá, este es un video de la doctora Camila Dunner, que me pareció fascinante, chicos. ¿Por qué me pareció fascinante? Porque yo quisiera haberle tomado fotos y videos a todo lo que vi y a todo lo que, a todos los casos clínicos con los que he tenido, pero lastimosamente algunas veces no es posible, no es factible. Entonces, cuando la doctora mostró este video de cómo hacían la recuperación de un rinoceronte con yoimbina, chicos, yo he hecho esto con muchos animales y es así. Usted tiene un animal anestesiado, usted le pone el antagonista, en cuestión de minutos, de segundos, comienza a mover la oreja, comienza a mover la oreja, comienza a mover un pie y se levanta en cuestión de minutos. La recuperación es exageradamente espectacular, muchachos. Mire, la diferencia entre poner un antagonista y eh, dejar que el animal se despierte por su propia cuenta. Es mucho más útil, más amañador, mucho más tranquilo para todos, para el animal mismo, eh, el uso de los antagonistas. Ahora, realmente el problema es que son costosos. Ese es el gran problema. Bueno, chicos, momento.